Miren, señores, lo más probable es que ustedes le estén dando seguimiento al hospital que fue bombardeado en la Franja de Gaza, la zona más pequeña de Palestina, controlada por Hamas, que está en guerra con Israel, después de que el grupo Hamas atacara a la población del sur de Israel y matara 1.400 personas. Israel ha reaccionado matando aproximadamente 3.700, aproximadamente no. Desde que empezó el conflicto ya han muerto 3.745 personas de la parte palestina. También la mayoría civiles, desde que empezó el conflicto. El saldo antes del misil que cayó sobre el hospital eran 3.300 muertos de la parte palestina y 1.400 de la parte israelí. Eso es en todos los conflictos. Yo empecé a darle seguimiento a esto en el último enfrentamiento del 2014. Por cada israelí que muere, mueren 30 o 40 palestinos. Y la lucha es desigual. Por eso cuando yo no le llamo terrorista a los de Hamas, porque ellos no tienen ejército, porque Israel no lo deja tener un ejército. Entonces, ¿cómo que son terroristas? Todos los países tienen un ejército, ellos no pueden tener uno. Entonces tienen que valerse, que hacer lo mismo que hacía Israel hace 100 años, que ponía bombas a los ingleses que estaban controlando a Palestina, porque entendía que le estaban usurpando su tierra. Es lo mismo. Pero eso no es lo que yo quiero analizar en el día de hoy. Yo les quiero explicar a ustedes por qué yo me inclino más a pensar que el ataque al hospital, no estoy diciendo que fuera deliberado. Ojo con eso. ¿Por qué yo me inclino más a pensar que el misil que mató 500 personas en el hospital de la Franja de Gaza en Palestina vino de parte de Israel? Y no, como ha dicho Israel, que vino de parte de Hamas. Hamas ha dicho que esto es un crimen de guerra, que ellos no hicieron eso. Pero son dos gente que están peleando, no le creamos a ninguno. Lo que tenemos que ver son los indicadores de evidencia para poder concluir en una opinión. Y antes de llegar a eso, yo les quiero decir alguna cosa a ustedes. Miren, la comunidad internacional, yo no creo, porque acuérdense ustedes de que Israel es un enclave occidental en Asia. O sea, Israel está en Asia. Palestina el territorio, o Israel el territorio, porque se llama tanto Palestina como tanto Israel, por un problema bíblico que tiene 5.000 años. Y por eso también se llama eh, la cuestión semita, y por eso se llama también eh, la cuestión palestina, y por eso se llama la diferencia entre israelíes e israelitas con los hijos de los 12 tribus de Israel. Y por eso también está la categoría de semita y de antisemita por los hijos de Sem. Entonces, todos esos conceptos, todos esos conceptos tienen que ver con las interpretaciones bíblicas. Sí, es por eso. Israel tenía, cuando Inglaterra controlaba Palestina, que se terminó la Segunda Guerra Mundial, Palestina le dio la opción a Israel para que se instalara en territorios que ellos controlaban en otras partes del mundo, como en Argentina y como en África,
donde no había pleito por territorio porque tenían espacio suficiente deshabitado. El territorio en disputa, el territorio, no lo que queda de Palestina, porque Palestina está confinado a 300 y pico de kilómetros de 22.000 que tenía. Israel lo cogió todo ya. 22.000 kilómetros en disputa. Es lo que hay, la mitad de República Dominicana. Eso es lo que hay en disputa entre israelíes y palestinos. Pero los palestinos, los que están en Cisjordania, tienen 300 y pico de kilómetros. Pero esos están ocupados por Israel. Ahí es que está Mahmoud Abbas, el sucesor de Yasser Arafat. Ese está negociando con los israelíes. Pero porque el Israel controla todo ahí. Y los otros están en la Franja de Gaza, que es lo que controla Hamas, que son, qué sé yo, 45 kilómetros cuadrados. Todo bordeado por un muro de 30 metros. Y le controlan los aeropuertos, le controlan el agua, le controlan la luz, le controlan todo en su territorio, que tienen más de 2000 años ocupándolo, desde el Imperio Romano para acá. Entonces yo no creo que la comunidad internacional, con este empoderamiento que existe de las redes sociales, se va a quedar de brazos cruzados viendo esa matanza. Yo no creo, y eso pudiera generar un conflicto a escala mundial. Oiga lo que le digo. Obviamente, los muertos palestinos, ¿por qué nos duelen menos a nosotros, los occidentales? Porque son los occidentales que lo están matando. Entonces nosotros los palestinos, la cultura oriental a nosotros no nos duele tanto porque no reproduce nuestros valores, nuestros símbolos, nuestra identidad. A nosotros nos duele la cultura occidental y es la cultura occidental la que está agrediendo después de haber sido agredida. Yo no digo que no, pero la respuesta de Israel es desproporcionada. Porque ahora mismo tú tienes, ya va por una semana el conflicto y ya los muertos palestinos son 3 veces más que los israelíes. ¿Y ahora qué falta? Pero ahí pudo haber 6.000 personas muertas, 6.500. ¿Por qué? Y yo le voy a decir un dato. El sábado, ese hospital, que es un hospital financiado por Estados Unidos, y este dato que les voy a dar es muy importante. Ese hospital lo financia una iglesia anglicana norteamericana, por eso se llama Hospital Bautista. Está financiado por la iglesia anglicana de Estados Unidos. Se llama Hospital Bautista del Norte de la Franja de Gaza. Y por eso es que Biden coge para allá y le dice, yo no voy a decir que fuiste tú, pero hay que haber una investigación ahí. Y por eso es que Jordania, que iba a participar en una reunión con Mahmoud Abbas, Israel y Biden, se retira de la reunión. ¿Y ustedes saben por qué? Porque el sábado, en ese hospital, bombardearon. Lo que pasa es que el bombardeo solamente impactó las áreas del parqueo. Y había 6.000 personas adentro. ¿Por qué ahí había tanta gente en principio y ahora no hay? Porque cuando hay un bombardeo, las personas más vulnerables corren hacia los hospitales y las iglesias porque son los últimos lugares donde se bombardea. Entonces, ese hospital estaba lleno no de enfermos, estaba lleno de personas cuidándose de los bombardeos. Y cayó un misil en el hospital, pero cayó en el entorno del hospital, no en el centro. Y la mayoría de las personas salieron de ahí. Salieron 6.000 personas. Y después que salieron las personas, volvieron a disparar. Esa es la realidad. Déjame yo citar un portal para que no vayan a decir, no, porque la luz ahora es pro-palestino. No, yo no soy pro-palestino. Yo trato de acercarme a la razón
y a la verdad. Y si la razón y la verdad en este conflicto, desde 1946 hasta acá, están más cerca de Palestina, yo voy a parecer pro-palestino, pero yo no soy pro-palestino. Yo no soy pro nada ni anti nada. Yo estoy diciendo aquí que Israel fue víctima de un ataque inicial, pero también le pregunto por qué Palestina no tiene ejército. ¿Por qué Palestina está confinada a la Franja de Gaza? Entonces, yo lo que estoy diciendo es que Israel no puede hacerle a los palestinos lo que Hitler les hizo a ellos. No lo puede hacer. Porque nosotros no le toleramos eso a Hitler. Y cuando yo voy a Washington, yo me inclino avergonzado cuando yo veo el Museo del Holocausto. He ido 2 veces. Pero yo no puedo ir a un museo de los palestinos después y reírme. Porque le están haciendo lo mismo a los palestinos, que no tienen que ver nada con lo que le hicieron a ellos los europeos, con lo que le hizo Lutero, con lo que le hizo Rusia, con lo que le hizo Alemania. Entonces, ¿qué dice aquí la BBC de Londres? Oigan esto. Dice aquí. Dice aquí. En el terreno del hospital había cientos de víctimas. Entre heridos y fallecidos suman más de 700. Las imágenes mostraban una gran cantidad de personas yaciendo en el suelo. Parte del hospital está en llama, dijo el cirujano británico palestino Ghassan Abu Sitat. Otro médico aseguró que el 80% del hospital estaba fuera de servicio y que cientos de personas murieron o resultaron heridas. Bueno, ahí dice, en el interior y el exterior del edificio había civiles, unos 1000, según los últimos reportes, que buscaban un lugar seguro ante los bombardeos israelíes. Ahora, escuchen la información de este reportaje de un capítulo de BBC Londres que se llama Verify, que verifica la información antes de subirla. Oigan esto. Hasta la semana pasada, en el hospital había 6,000 personas, pero el hospital fue alcanzado el sábado por un primer ataque aéreo israelí. La BBC de Londres no lo pone en duda, lo del primer ataque. ¿Qué es lo que dice? Dice lo siguiente. El sábado, el hospital fue alcanzado por un primer ataque israelí que dejó 4 heridos. Y tras ese primer ataque, 5,000 de las personas que estaban dentro abandonaron el lugar. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Que ahí se pudo haber producido una matanza de 6,000 personas. Vamos a esperar a ver cómo esto evoluciona. Porque si la ONU, Estados Unidos e Inglaterra, que son los principales promotores de esta injusticia, porque fue la ONU que hizo ese Estado, y no promovió el Estado palestino. Aunque los palestinos en principio no lo querían porque le estaban quitando el 54% de su tierra. La ONU ha mantenido eso, como dice Putin y como dice China. La situación palestina no está resuelta, la de Israel sí. Eso es lo que está generando tanta violencia, además de las interpretaciones bíblicas. Vamos a ver cómo sigue evolucionando esta tragedia de la mentalidad subdesarrollada de la humanidad.